Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer, miren, esta preciosa gallina que está hecha a crochet para poner huevos. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor. También estaremos usando un ganchillo o aguja para tejer de acero, en mi caso uno de 2.10 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y también estaremos usando una tijera. Para comenzar vamos a hacer lo que sería un anillo o aro mágico encima de nuestros dedos. Metemos el gancho, sacamos y cerramos. Ahora vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Lazada, y dentro del aro vamos a hacer 12 puntos altos. Sacamos una vez y cerramos, ya tenemos 2 contando las cadenas. Metemos, sacamos una vez y cerramos, así hasta que tengamos 12. Una vez tengamos los 12 puntos, cerramos el círculo y vamos a unir aquí en la última cadena con punto deslizado. Y nos habrá quedado algo así. Ahora vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer un aumento en cada punto. Aquí tenemos 12, serían 24. En ese mismo punto vamos a hacer un segundo punto alto para tener el primer aumento. Nos pasamos a la siguiente. Hacemos 1 y en el mismo lugar hacemos 2. Así vamos a estar haciendo hasta el final. Una vez terminemos toda la línea de aumentos, volvemos a unir con punto deslizado. Y ahora vamos a comenzar la tercera vuelta. Para la tercera vuelta vamos a levantar 3 cadenas, pero esta vez vamos a hacer un punto solo y en el siguiente un aumento. Aquí tenemos 1 y 2. En el que le sigue viene uno solo. Y nos irá quedando así, un punto solo, un aumento, un punto solo y un aumento. Para la cuarta línea vamos a hacer 2 puntos solos y un aumento. Así hasta que lleguemos al final. Una vez lleguemos al final, esta sería la cuarta línea donde tenemos un aumento y 2 puntos solos. Ahora vamos a unir con punto deslizado. Y vamos a hacer una última línea de aumentos, pero la vamos a hacer con un pequeño cambio. Vamos a levantar las 3 cadenas y vamos a hacer, esta vez vamos a tejer en la parte de atrás solamente de la cadena. Vamos a dejar libre esta parte de la cadenita, luego que vamos a hacer ahí lo que sería el tapete que va a llevar en la base de la gallina. Aquí vamos a comenzar a tejer en la parte de atrás. Ya tenemos 2 y 3. Son 3 puntos solos y ahora viene el aumento. En la siguiente hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. De ahí corresponden 3 solos y un aumento. Y así hasta que lleguemos al final. Y aquí, como pueden ver, va quedando la otra parte que vamos a usar al final. Una vez lleguemos al final de esta vuelta, la vamos a unir como siempre con puntos deslizados. Ahora vamos a comenzar a tejer líneas hacia arriba, pero sin aumentos. Vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas. Ya esta vez vamos a estar tejiendo en las 2 al mismo tiempo. Solamente un punto en cada una sin hacer aumentos, y esto lo vamos a hacer por la cantidad de líneas que necesitemos de altura. Una vez hayamos terminado, miren, después de la línea de aumentos que hicimos el cambio, hicimos 6 líneas de punto sobre punto sin aumento. Una vez lleguemos aquí, vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a contar desde esta cadena, vamos a contar 6 puntos hacia un lado y contando esta contamos 6 hasta el otro lado. Para comenzar a cerrar de esta manera y hacer lo que sería el cuello de la gallina. Pero para comenzar a hacer puntos nos vamos a ir deslizando. Nos vamos a ir deslizando los 6 puntos hasta que lleguemos aquí para comenzar a tejer, ya que va a ser de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, ya no vamos a estar dando la vuelta. Una vez nos hayamos deslizado por encima hasta el punto número 6, ahora vamos a levantar 3 cadenas, giramos el tejido y nos vamos a regresar. Vamos a tejer puntos altos hasta que lleguemos aquí, que son 6, y luego vamos a tejer 6 hasta el otro lado. Una vez tengamos así, miren, los 12 puntos, ahora vamos a levantar 3 cadenas, volvemos a girar el tejido
y volvemos a repetir los 12 puntos. Solo deben de asegurarse que siempre mantengan los 12 puntos para que no se vaya a reducir. Y esto lo vamos a hacer todas las líneas que necesitemos dependiendo del alto que querramos el cuello de la gallina. Una vez hayamos completado 5 líneas hacia arriba, miren, esta será la parte del cuello y la cabeza de la gallina. Ahora vamos a cortar la hebra de hilo bien larga para comenzar a cerrar esta parte y la parte de arriba. Esta la vamos a dejar abierta porque por ahí la vamos a rellenar. Una vez ya esté bien amarrado, ahora vamos a comenzar con ayuda de una aguja lanera. Si no tienen, pueden hacer con ayuda del gancho. Van a ir cerrando esto por las cadenas de afuera. Lo van a ir cerrando poco a poco en forma de zigzag. Y van a cerrar todo lo que sería el cuello, esta parte de encima, y solamente vamos a dejar unos 6 puntos acá atrás para hacer la cola de la gallina. Una vez hayamos cerrado, miren toda esta parte de arriba, vamos a dejar abierto unos 6 o 8 puntos en la parte de atrás para ahora a comenzar a hacer lo que sería la colita. Vamos a hacer un nudito como para comenzar a tejer y lo vamos a enganchar así en un extremo. Primero vamos a comenzar haciendo puntos bajos. Vamos a agarrar la parte de adelante y la de atrás y vamos a ir haciendo unos puntos bajos hasta que lleguemos al final. Una vez lleguemos al final, miren, nos habrá quedado así cerrado. Ahora vamos a levantar 2 cadenas y vamos a hacer puntos altos. Aquí vamos a hacer, donde hicimos el primero, vamos a hacer un segundo. En el que le sigue vamos a hacer también 2 puntos altos. Es para ir creando como en forma de un abanico, así hasta que lleguemos al último. Una vez lleguemos al final, miren cómo nos irá quedando la colita. Ahora, si quieren que les quede un poquito más grande, vuelven a levantar 2 cadenitas, giran el tejido y vuelven a repetir en cada uno 2 puntos para que vaya creando en forma del abanico hacia arriba. Ya que tenemos lista la colita de nuestra gallina, ahora vamos a comenzar a rellenarla por aquí por el cuello. Vamos a rellenar todo esto. Vamos a usar de este tipo de lana o la que ustedes tengan. Van a comenzar a rellenar hasta que esté bien firme para poder cerrar lo que sería la parte de arriba. Una vez tengan así, miren, ya todo relleno, el cuello y todo. Ahora, para cerrarlo, lo vamos a poner de esta manera. Y vamos a comenzar a cerrar entre estos puntos, todos estos puntos hasta el final, pero con lana en color rojo. Vamos a hacer un nudo en la lana y vamos a tomar los 2 primeros puntos, los 2 de un lado y los 2 del otro lado. Miren, y vamos a meter ahí nuestra lana roja. Vamos a hacer un nudito para apretarlo. Y vamos a comenzar primero, en todos estos puntos vamos a hacer primero puntos bajos. Nos pasamos al siguiente. Tienen que agarrarlos de los 2 lados para que cierre. Así van a ir haciendo primero puntos bajos, como hicieron acá con la cola. Así hasta que lleguemos al final. Una vez lo tengamos así, ahora vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido y en cada uno de estos puntos hacemos un aumento. Ahí tenemos la primera y en ese mismo vamos a hacer un segundo punto alto. Nos pasamos al siguiente y hacemos 2 puntos altos. Y así hasta que completemos al final. Una vez lo tengamos así ya terminado, vamos a cortar la lana y amarramos para comenzar a hacer lo que serían los ojos y la boca de la gallina. Ya que lo tengamos listos, le podemos pegar unos de estos ojitos que ya venden así de plástico. Son muy económicos, o si no, vamos a hacer unos ojitos con lana. Para hacerlos con lana vamos a utilizar lana negra. Solamente vamos a hacer un aro deslizado encima de nuestros dedos. Sacamos y lo que vamos a hacer es hacer unos 6 puntos bajos. Miren, 1, 2 y así, y luego que lo tengamos cerramos el círculo. Ya que lo tenemos listo, solamente tiramos del círculo, unimos con punto deslizado y nos habrá quedado esta bolita negra. La vamos a cortar y la podemos coser o pegarla con silicón caliente y usarla como ojo. Lo mismo vamos a hacer para el pico de la gallina en color rojo. Una vez tenemos, miren,
las bolitas solamente las vamos a coser o a pegar así en los costados con silicón caliente. Ahora vamos a hacer lo que sería el pico de la gallina. Para eso vamos a hacer igual un aro deslizado encima de nuestros dedos y vamos a rellenarlo con puntos bajos. Le vamos a poner unos 10 para que sea un poquito más grande que los ojos. Así vamos a estar haciendo hasta que completemos 10. Una vez tengamos así los 10 puntos, los unimos con punto deslizado y vamos a apretar el centro para que cierre y lo vamos a acomodar así, de esta forma, y lo vamos a colocar en esta parte así y lo vamos a pegar con silicón caliente en forma de pico. Una vez terminado, miren cómo nos quedó. Doblamos el circulito rojo para que quede en forma alargada y los ojos de la gallina. Ahora vamos a comenzar a tejer lo que sería la parte de abajo donde vamos a poner los huevos. Y vamos a comenzar a tejer. Acuérdense que en la línea 4 hicimos el cambio donde nos quedó este punto. Pues ahí vamos a comenzar a tejer. Vamos a poner nuestra aguja. Pueden comenzar en cualquier lado. Hacen el nudo en el hilo y van a amarrar. Ahí lo aprietan. Y vamos a comenzar a tejer lo que sería en forma de un tapete. Vamos a hacer 1, 2 cadenas, hacemos lazada y vamos a comenzar haciendo aumentos. Ahí mismo vamos a hacer otro punto alto. Lazada, nos pasamos a la siguiente argollita, miren. Vamos a ir escondiendo el hilo y vamos a hacer otros 2 puntos altos. Así vamos a hacer toda esta vuelta. Vamos a hacer 2 puntos altos en cada una de las argollitas. Una vez completemos la vuelta de 2 puntos en cada punto de base, vamos a cerrar con punto deslizado y nos habrá quedado algo así. Miren, si ustedes gustan, para que sea más fácil, antes de rellenar la gallina, pueden tejer el tapete. Así les va a costar menos agarrar los puntos. Ahora vamos a levantar 3 cadenas. Esta vez ya no vamos a hacer aumento. Vamos a tejer 2 líneas de punto sobre punto sin hacer aumentos. Una vez terminada, miren, las 2 líneas. Miren cómo nos irá quedando. Vamos a continuar tejiendo unas 2 o 3 líneas más hasta que nos quede un espacio suficiente, ya que aquí vamos a poner lo que serían las canastas para poner los huevos. Vamos a hacer unas 2 o 3 líneas hasta que nos quede espacio suficiente. Vamos a estar haciendo punto sobre punto, igual que estas 2 vueltas, sin hacer aumentos. Una vez lleguemos al final, miren cómo nos quedó. Después de la línea de aumento hicimos 5 de puntos altos. Si ustedes tejen muy apretado, en la línea 3 pueden hacer 5 puntos y un aumento. Pero si tejen flojo, no tienen que hacer ningún aumento, solamente punto sobre punto. Si se les va recogiendo, solamente lo estiran un poco y ya, miren, lo tenemos terminado. Ahora vamos a cortar el hilo y amarraremos para comenzar a tejer lo que serían las canastas para los huevos. Para comenzar a tejer las canastas para los huevos, vamos a hacer un aro deslizado. Hacemos el nudo y levantamos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Luego que tengamos las 3 cadenas, vamos a tejer dentro del aro 8 puntos altos contando las cadenas. Ahí tenemos 2. Sacamos. Cerramos, tenemos 3, así hasta que tengamos 8. Una vez tengamos los 8 puntos, vamos a unir en las cadenas de inicio, aquí en la tercera cadena, con punto deslizado. Y ahora vamos a tirar el hilo del centro para cerrar el círculo. Ya que lo tengamos así, completamente cerrado, ahora vamos a levantar 3 cadenas. Y vamos a comenzar a hacer aumentos. Ahí mismo donde hicimos las 3 cadenas, vamos a hacer un segundo punto alto. Nos pasamos a la siguiente y hacemos 1 y en el mismo lugar 2 puntos altos. Así vamos a hacer hasta el final, hasta obtener 16 puntos altos. Ya que tengamos así los 16, vamos a volver a unir con punto deslizado en la tercera cadena. Y nos quedará algo así. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenas.
vamos a hacer un punto solo y un aumento. En el siguiente vamos a hacer 2. 1 y 2. En el que le sigue solo 1. Y en el que le sigue 2. Así vamos a hacer esta tercera vuelta. Un punto, un aumento, un punto y un aumento. Una vez lleguemos al final, unimos con punto deslizado. Y ahora vamos a repetir líneas sin aumentos. Aquí tenemos las cadenas, nos pasamos al siguiente, hacemos un punto alto, en el siguiente otro punto alto y así vamos a hacer unas 2 vueltas más hasta que nos quede más o menos la mitad del huevo. Van a probar su huevo dentro de la canasta y cuando quede más o menos hasta la mitad, hasta ahí van a terminar de tejer. Una vez hayamos terminado la línea de puntos solos, miren, aquí tenemos la primera, la segunda que va con 2 aumentos, la tercera línea que va un aumento y un punto y la cuarta línea que va de un punto solo. Vamos a medir nuestro huevo, miren, queda hasta la mitad. No vamos a necesitar hacer la otra. Si ustedes gustan que quede un poquito más arriba, pues pueden hacerle la otra línea de un punto solo, pero yo lo voy a dejar así de esta manera porque es bonito que se vea la mitad del huevo. Ahora que lleguemos aquí, cortamos la lana y hacemos el nudo. De esto vamos a tejer unos 12 canastas para comenzar a ponerlas, miren, de esta manera, así en todo el tapete. Una vez terminados, miren cómo nos quedaron. Al final solo terminé haciendo 11 porque cuando los estuve probando, con 11 queda bien. Ustedes tienen que ir probando porque puede que le quepan 12 o 10, depende del grueso de la lana. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir uniendo estas canastas. Vamos a darle una pequeña puntada, así vamos a unir los 11 en forma de círculo para después comenzarlo a pegar aquí. Una vez los tengamos, miren, en forma de collar, ya los unimos con una pequeña puntada, los vamos a colocar así, miren, de esta manera. Los vamos a acomodar muy bien y vamos a comenzar a coserlos a la gallina. Vamos a tomar esta parte y le vamos a dar una pequeña puntada sujetándola de esta parte y así vamos a ir haciendo con todos. Esto es para cuando pongamos los huevos no se estén moviendo hacia afuera. Tienen que ir, van a calcularle el alto y ahí donde quede, ahí van a hacerle unas pequeñas puntadas con la misma lana o hilo y aguja y ya le quedaría terminado. Una vez, miren, los hayamos dado una puntada, ya la tenemos terminada. Si gustan, para que esto no se levante, también le pueden dar una pequeña puntada en esta parte de abajo o si no, solamente le ponen un poquito de silicón caliente y los pegan. Pero no es necesario, ya que esto va a ir puesto encima de una mesa. Ya solamente nos quedaría ir colocando los huevos. Miren. Así van a ir colocando todos los huevos hasta el final. Una vez terminada, miren cómo nos quedó. Miren. Queda súper bonita. Una vez terminada nuestra gallina, así nos quedó. Miren. Qué hermosa se ve. La podemos usar tanto para decorar nuestra cocina como para regalar. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video.